Hermanos y amigos, buenas noches. Agradezco a Dios por una vez más estar con ustedes y vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en la mañana, ¿ya? El origen de la misión, ¿cuál es? ¿Dónde empieza la misión? Comenzamos muy bien hablando de que Dios creó todo con un propósito, y ese propósito, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Muy bien. Dios creó todo para su gloria y lo programó así, pero en el caso del ser humano le dio voluntad para que el ser humano escoja si quería o no glorificarle a Él. Y la manera de escoger es que Dios puso en medio del huerto, ¿cuántos árboles? Dos. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lamentablemente, a pesar que Dios advirtió a Adán las consecuencias de escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal, él escogió ese árbol y cayeron en condenación y muerte. Eso fue en Génesis 3:6. Y en Génesis 3:8 vemos a Dios que se acercó, que fue al huerto a buscarlos a ellos, y dijimos, ese es el origen de la misión de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de Dios? Buscar al hombre para que cumpla, ¿qué? Su propósito original, ¿verdad? Dios lo creó para que el hombre le glorifique, el hombre se desvía, entonces Dios está tratando de que el hombre retorne a ese propósito original. Luego vimos, hermanos, un cambio en la estrategia de Dios, y Dios escogió a un hombre para formar un pueblo y que ese pueblo sea su vehículo, su canal, para que la salvación llegara ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Así que Dios escogió a Abraham, y a través de Abraham Dios formó un pueblo muy grande que es el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Cumplió Israel su tarea? No. Dios les había dado el privilegio de que ellos participen en su misión. ¿De quién es la misión? De Dios. De Dios. Dios empezó esa misión. La empezó solo, no la empezó con ayuda de ningún hombre, de ningún pueblo. Pero Él le dio a Israel el privilegio de participar en su misión. ¿Y qué hizo Israel? No cumplió el propósito de Dios. Se llenaron de orgullo, de soberbia, pensaban que solamente ellos eran los únicos a quienes Dios amaba. Pensaron o comenzaron a creer que solo ellos eran personas y que los que no éramos judíos ni siquiera éramos personas, éramos animales para ellos. Entonces, hermanos, llega Jesús y en Mateo capítulo 21, cuando está en el templo enseñando, el domingo entró en la entrada triunfal, el lunes se quedó ahí en el templo, lo limpió y se quedó allí, el martes estaba enseñando en el templo y vienen los principales sacerdotes y líderes judíos para reclamarle, ¿con qué autoridad estás aquí haciendo eso? Bueno, ahí hay un diálogo y luego el Señor Jesucristo aprovecha esa oportunidad para contarles 3 parábolas a ellos. La primera es la parábola de los 2 hijos, uno obediente y otro desobediente, y la segunda parábola es la de los labradores malvados que estuvimos viendo esta mañana, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Quién era el dueño de la viña? Dios. ¿Quiénes eran los labradores que alquilaron esa viña? El pueblo de Israel. ¿Cumplieron con los frutos? No cumplieron. Dios mandó siervos que serían ¿quiénes? Los profetas, para hacerles recordar de su propósito. Pero ¿qué hizo Israel con los profetas? Apedreó, mató, maltrató. Entonces, en Mateo 21:43, Cristo da una sentencia, ¿no? Y le dice a los judíos, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, los frutos del reino. ¿Y quién es esa gente? ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. Y ahora la iglesia, hermanos, tiene el privilegio de participar en la misión de Dios. La misión no es de la iglesia, la misión es de Dios. Y Dios nos da a nosotros, como decía el pastor Víctor en su oración inicial, que no somos dignos, nos da ese privilegio, hermanos, de ser ahora nosotros canales de bendición, canales de salvación para otras personas. Entonces, hermanos, este es un privilegio altísimo. Después del privilegio más alto, que es el ser hijos de Dios, el siguiente privilegio, hermanos, es ¿cuál? Participar en la misión de Dios. ¿Y
ser nosotros sus portavoces, sus canales, sus instrumentos, para que Dios cumpla esa misión que comenzó. ¿Dónde la empezó? Génesis 3:8, ¿no? Ahí empezó su misión. Y ahora, hermanos, vamos a ver la misión de Dios encomendada a la iglesia en Mateo capítulo 28. Vamos por favor a Mateo capítulo 28, versículo 18, donde el Señor Jesucristo encomienda la misión, su misión a la iglesia. Y sabemos, hermanos, yo sé que usted ha escuchado, ha pensado en esto antes, los ángeles harían mejor trabajo que nosotros. ¿Qué creen? Repito, los ángeles harían mejor trabajo que nosotros. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Yo creo que ellos harían un mejor trabajo. Porque para empezar, los ángeles que sirven a Dios, hermanos, son santos. Ya no pecan. Ellos ejecutan la voluntad de Dios al instante, ¿no? Por eso en el Padre Nuestro, Cristo enseñó que en una parte uno debía orar: hágase tu voluntad, ¿cómo dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Ok, ¿quiénes cumplen la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles. Ellos no están cuestionando, ellos no están pensando, viendo si me conviene o no me conviene, si hay presupuesto. No. Ellos reciben el mandato y se van a la acción. Ellos harían un mejor trabajo que nosotros, sin duda, hermanos. Pero aquí estamos nosotros, ¿no? Dios nos ha dado a nosotros. Y mira aquí en Mateo 28 la comisión del Señor Jesucristo. Verso 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Igual que en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y la palabra naciones, ustedes saben que es etnias, indicando que Dios no está pensando aquí en países, sino está pensando en lo que nosotros llamamos hoy en día grupos étnicos, ¿no? Y la misión es hacer discípulos en todos los grupos étnicos de nuestro mundo. Bueno, hermanos, hay mucho que decir aquí, solamente voy a mencionar rapidito algunas cosas. Verso 19, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo quiere Cristo que hagamos discípulos? Bautizándolos. ¿Qué es el bautizo? ¿Qué es el bautismo? Un paso de obediencia. ¿Qué más? La muerte y la resurrección ¿de quién? ¿De Cristo? Pasar de muerte a vida. Okay. ¿Cuándo es que un creyente pasa de muerte a vida? ¿El día que recibe a Cristo o el día que se bautiza? No entendí. Mejor que levanten la mano, ¿ya? Vamos a pedir que levanten su mano. ¿Cuándo es que un creyente muere al mundo, muere al pecado y resucita con Cristo a una nueva vida? Y voy a pedir que levanten su mano. ¿Cuántos dicen que eso ocurre el día que recibe a Cristo como Salvador? Levanten su mano. Levanten su mano, levanten su mano. El día que recibe a Cristo. Muy bien, gracias. Pueden bajar. ¿Cuántos dicen eso ocurre el día que se bautiza? Levanten su mano. Ok. Y la respuesta, hermanos, es que eso ocurre el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Porque en ese momento nacemos de nuevo. A ver, yo sé que ustedes saben de memoria Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. El día que usted recibió a Cristo, el día que usted se arrepintió, abrió su corazón reconociendo a Jesucristo como su Salvador personal, ese día usted fue engendrado por Dios, usted nació de nuevo, ese día usted nació a una nueva vida. Usted es una nueva criatura, ahí está, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, muy bien. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué más? Por acá. Muy bien, un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, un cuadro de lo que pasó ¿cuándo? El día de nuestra salvación.
Porque lo que pasó, hermanos, el nuevo nacimiento y todo fue espiritual, nadie lo vio. Ni yo lo vi, ni usted lo vio. ¿Quién solamente lo vio? Dios. Entonces Cristo nos ha dejado una manera de dar un testimonio público y decirle a la gente que testifica, que ve nuestro bautizo, decirles: ¿saben qué? Yo un día morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité con Cristo a una nueva vida. El bautismo, hermanos, sí es un paso de obediencia, pero también es un testimonio de que hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que cuando nosotros hagamos discípulos, les enseñemos sí la salvación a la persona, pero también les llevemos a un punto donde ese nuevo creyente no tiene vergüenza, no tiene temor de dar testimonio y decir: ¿saben qué? Yo un día he recibido a Cristo. ¿Y cómo da testimonio? No dice que tiene que hablar por la radio, que tiene que hablar por internet, tiene que bautizarse. Yo no sé, hermanos, cuántos creyentes que están aquí no están bautizados, yo no sé. Pero si alguien aquí es creyente en Cristo Jesús y no se ha bautizado, debería bautizarse. Debería dar testimonio de que es un hijo de Dios. Porque acá Cristo nos manda a ser discípulos y dice: y de ser discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos. Y el bautismo es un testimonio de que uno ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, en el verso 20 dice: ¿cómo más se hace discípulos? Enseñándoles ¿qué? Es muy interesante, hermanos, que no dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado. El discípulo no es uno que está lleno de conocimiento, de teoría, de mucha información, de muchos libros. El discípulo es uno que está aprendiendo ¿a qué? ¿Cómo entiende usted cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas? Enseñándoles a obedecer. El discípulo no es el que está aprendiendo, sabe demasiado. No. El discípulo es el que obedece. Yo conocí un señor que cuando se emborrachaba recitaba versículos de memoria. Y otro, un taxista que una vez evangelicé en Trujillo, que él mismo contaba que cuando se emborrachaba cantaba cánticos cristianos. Era un discípulo. Eran discípulos. Discípulo no es el que sabe. ¿Quién es discípulo? Enseñándoles a que guarden, a que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Entonces no es discípulo el que dice yo soy discípulo, sino el que da testimonio público de su fe a través del bautizo y el que está aprendiendo a obedecer. No algunos mandamientos, sino todos los mandamientos que el Señor Jesús nos ha dejado. ¿Ok? Ahora, hermanos, ya entendemos que Dios nos ha dado el privilegio de participar de su misión. Ya entendemos que esa misión nos ha encomendado Cristo a la iglesia, de hacer discípulos a todas las naciones. Ya entendemos que para eso tenemos que guiar a las personas a que pongan su fe en Cristo y luego se bauticen como testimonio de su fe. Y ya entendemos que ahí no acaba el discipulado es enseñarles a obedecer todo lo que el Señor nos ha dejado. La pregunta es, ¿se podrá cumplir esa tarea? ¿Puede la Iglesia Bíblica Manantial hacer discípulos a todas las naciones? Piénselo, ¿puede o no puede? Son más de 100 países, algunos contabilizan 16,000 grupos étnicos. ¿Puede o no se puede? Y la respuesta, hermanos, es sí se puede. Ahora, ¿por qué decimos que sí se puede? Número uno, porque Dios nunca nos pide cosas imposibles. O sea, si Dios pide algo es porque se puede. Claro, no lo vamos a poder en nuestras fuerzas. ¿Quién va a hacer el mayor trabajo? Dios. Él. Pero Él quiere que nosotros nos dispongamos a hacer su voluntad y Él va a hacer la obra. Entonces, hermanos, recuerde, Dios no nos pide cosas imposibles. A veces algunos de nosotros leemos un mandato del Señor Jesucristo en la Biblia y decimos, no, esto es imposible, no se puede hacer. No, cuidado. Mi pastor, que ya está en la presencia de Dios, él nos ponía este ejemplo. Él decía así: ¿quién de ustedes agarraría una gallina, en la otra mano agarraría un palo y le diría a la gallina,
habla o te pego. ¿Quién haría eso? Todos decían, no, yo no lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué no haríamos eso? Porque las gallinas no hablan, ¿no? ¿Y cómo le vamos a pedir a la gallina que haga algo que no sabe, que no puede? Entonces, él dice, ¿y ustedes creen que Dios nos va a pedir cosas imposibles? No, ¿verdad? Hermanos, si Dios nos manda a hacer esto, es porque sí es posible. Y además, hermanos, verso 18, ¿qué tenemos para poder cumplir esta tarea? Disculpen que me voy a sacar la casaca. Versículo 18, ¿qué tenemos? Cuando Cristo dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, entonces, ¿qué significa para nosotros eso? ¿Quién manda en Corea del Norte? Y usted está pensando, Kim Jong-un. No. Ya, él manda, sobre él, ¿quién gobierna? Satanás, es cierto. Pero sobre Satanás, ¿quién gobierna? El que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Podemos ir y hacer discípulos en Corea del Norte? Porque ahí ¿quién manda? El Señor Jesucristo. Hace poco he estado visitando Perú un hermano que está capacitando pastores en Vietnam. Y Vietnam es un país comunista, bueno, comunista capitalista, pero donde está restringido el evangelio. Pero la iglesia está funcionando subterráneamente, clandestinamente. ¿Por qué está funcionando la iglesia en Vietnam si las leyes lo prohíben? No, es que en Vietnam, ¿quién manda? El que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, sí se puede, sí se puede. ¿Por qué? Porque en todo el mundo gobierna Cristo y Él es el que nos ha dado la orden. Entonces tenemos que ir. Tercera razón, la primera es que Dios no nos pide cosas imposibles, la segunda es Cristo manda, Él gobierna en todo el mundo, y la tercera razón, hermanos, la encontramos en el verso 20. A ver, leyendo el verso 20, ¿qué verdad encontramos ahí que nos empodera para hacer la obra que nos ha encomendado? Lean el verso 20, por favor. No me miren, lean el verso 20. ¿Cuál es la tercera razón por la que decimos sí se puede? Porque Él está con nosotros. La tarea que nos ha encomendado, hermanos, es una tarea espiritual y nosotros no la podemos hacer. ¿Quién es el único que la puede hacer? Cristo. Y Él va con nosotros. Nosotros no vamos a convertir a nadie. No vamos a convencer a nadie. ¿Quién convence? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Y Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, sí se puede, es un mandato factible de realizar. Ahora, vamos a ver, hermanos, dos elementos, ojalá que el tiempo nos dé. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta 11 de la noche? Hasta la medianoche. ¿No? Vamos a ver, hermanos, dos elementos que deben estar presentes en nuestra estrategia para obedecer este mandato. ¿Ya? Vamos a ver dos elementos. El primero lo encontramos, busque por favor conmigo, Primera a Timoteo capítulo 2. Primera a Timoteo del capítulo 2. Dos elementos que deben estar presentes en nuestra estrategia para obedecer la gran comisión así en todo su alcance como el Señor Jesucristo nos lo ha dado. Primera a Timoteo capítulo 2, verso 1. ¿Leemos juntos? ¿Me acompañan? Leemos. 2, 3. Exhorto ante todo a que se hagan... No les escucho, de nuevo, ¿ya? Creo que algunos no han encontrado. Primera Timoteo 2, 1. Primera Timoteo está antes de Segunda Timoteo. Ya me encontré. Muy bien. Leemos. 2, 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pregunta, ¿por quiénes debemos orar? Por todos los hombres. Verso 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, este elemento
primero que debe estar presente en nuestra estrategia para obedecer la gran comisión es la oración. ¿Y por quiénes debemos orar? Por todos los hombres. ¿Y qué vamos a pedir? Por su salvación. Debemos pedir que sean salvos. ¿Ya? Cuando usted ve las noticias de los políticos, ¿qué pensamientos tiene usted? Ese es un ladrón, ese es un cruel, ese es un malvado. No, su pensamiento no debería ser ese. ¿Cuál debería ser? Señor, salva a ese político, salva a ese gobernador, a ese presidente, a ese senador, salva a esas personas, Señor, ¿no? Usted sigue viendo las noticias y un asalto, un asesinato, un robo, un abuso infantil, una violación, salen las noticias. ¿Cuál es su pensamiento? A esos hombres los deben matar, no puede ser, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! No, a veces reaccionamos así. Una vez estaba viendo noticias con uno de mis hijos y había habido un asalto ahí en Lima y habían matado a un hombre. Y mi hijo dice: papá, esos hombres que han hecho eso deben morir. Yo le dije: hijo, no digas eso. Ellos actúan así porque no conocen a Cristo. Tú debes más bien, lo primero, desear que ellos sean salvos. Entonces me dice: ya, que reciban a Cristo, pero después que los maten, papá. No puede ser, no puede ser. O sea, sí nos indigna, ¿verdad?, las cosas que pasan. Pero ¿qué dice Dios? Que debemos orar por la salvación de todos los hombres. Usted camina por la calle, usted está manejando por las calles, ve gente, ve tráfico, ve personas, ve partidos. ¿Ha visto los partidos de fútbol? ¿Alguna vez ha orado por la gente que está ahí en los estadios? 30,000, 40,000, 50,000, 80,000 personas. Y usted está ahí en la pantalla y se le pasa por la mente el pensamiento de Dios. Dios ve toda esa gente allí y ¿qué está pensando Dios? Que esos hombres sean salvos. Pero nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando que gane nuestro equipo. Máximo, de repente usted ha orado por el árbitro, pero ni siquiera para que se salve, sino para que le favorezca a su equipo. Hermanos, muchas veces nosotros, razón tenía el Señor cuando dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros estamos pensando en otra cosa, cuando Dios nos está diciendo que tienes que orar por la salvación de todos los hombres. Un pastor decía que a veces nuestros cultos de oración parecen un desfile de órganos. ¿Un desfile de órganos? Sí, porque se levanta uno y dice: oren por mis riñones, oren por mi hígado, oren por mi corazón, oren por mi estómago. O sea, no está mal, hermanos, orar por nuestras enfermedades. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Está bien orar por nuestras enfermedades, pero ¿cuándo vamos a orar por la salvación de los hombres? Un pastor estaba tomando peticiones de oración y un joven levanta su mano: pastor, quiero que oren por mi tía. ¿Cómo se llama tu tía? Fulana de tal. Vamos a orar por la señora fulana de tal. ¿Es creyente? No, pastor. Y el pastor dice: hermano, ¿qué pasa? Tu tía se está yendo al infierno y tú estás preocupado por su brazo. O sea, a veces nosotros también pensamos así. ¿Qué debió pedir este joven? Pastor, oremos por mi tía para que ahora que se ha roto el brazo, su corazón esté sensible y ella pueda recibir a Cristo. El pastor Benjamín Ramírez está haciendo un trabajo de capellanía en los hospitales allá en Honduras. Y ya él va a contar más de eso. Pero hermanos, muchas veces cuando la gente está enferma, no siempre, pero muchas veces su corazón está más dócil, más blando. Y nosotros estamos orando que se salve, en lugar de orar que se salve, porque ese es el mandato de Dios. Como discípulos de Cristo, hermanos, tenemos que obedecer el mandato que el Señor nos ha dejado. Hay que orar por la salvación de todos los hombres, ¿sí, hermanos? Ahora, segundo motivo de oración. Antes de avanzar, por eso, hermanos, es muy importante que nosotros no solamente estemos enfocados aquí en Denver, en Colorado, en Estados Unidos, sino que tenemos que orar por ¿quiénes?
Cuando dice por todos los hombres, significa todos los hombres del mundo. Usted puede orar, dar la vuelta al mundo en 80 segundos. ¿A través de qué? De la oración. ¿Pidiendo qué? La salvación. Escucha noticias de Siria, de Venezuela, escucha noticias de esos países africanos, la gente muere de hambre, el ébola, esas epidemias. Usted escucha todo eso. Ore por la salvación de esas personas. Yo creo que cuando sale una noticia es que Dios está llamando nuestra atención para que oremos más por ese país, por esas personas. Ahora sí, ahí estamos en 1 Timoteo capítulo 2. El verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Verso 7: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Hermanos, todos estamos llamados a predicar el Evangelio, pero de manera especial Dios llama a ciertos hombres para que sean sus predicadores. La gran comisión es para todos, pero Dios escoge a ciertas personas para que sean sus instrumentos especiales en esta misión encomendada a la iglesia. ¿Y sabe lo que nosotros tenemos que hacer por esos hombres? También tenemos que orar. Usted dice: pastor, pero acá Pablo no está pidiendo oración. Sí, pero note, dice en el verso 1, hay que orar por todos los hombres. En el verso 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Verso 6, Cristo se dio en rescate por todos. Y ahora el verso 7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Es, hermanos, como que todo el deseo de Dios para que el hombre sea salvo, todo el poder de la muerte de Cristo para salvar a todos los hombres, y todas las oraciones que los creyentes podamos hacer se canalizan a través de ¿quiénes? De los predicadores. Es como un embudo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, verdad digo en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Sabe, hermano, hermana? Otra manera como nosotros podemos cumplir la gran comisión orando es orando por los predicadores. Ahora, usted dice: pastor, pero insisto, acá Pablo no pide oración. Entonces retrocedemos a 2 Tesalonicenses 3.1. 2 Tesalonicenses 3.1. ¿Qué dice? Ahí nomás cerquita. Por lo demás, hermanos, 2 Tesalonicenses 3.1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién escribió Tesalonicenses? El apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 5.25. 1 Tesalonicenses 5.25. Hermanos, ¿qué dice Pablo? Orad por nosotros. Seguimos retrocediendo. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4.3. Orando también al mismo tiempo por ¿quiénes? Por nosotros. Y podríamos ir a Efesios y ver esto, pero vamos hasta Romanos 15.30. Vamos hasta Romanos 15.30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermanos, Pablo era consciente que necesitaba las oraciones del pueblo de Dios. ¿Quién era Pablo? Pablo era un gigante espiritual. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hizo milagros sorprendentes. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pablo no era cualquier creyente. Pablo era un tremendo gigante espiritual. Pero ese gigante espiritual, ¿qué dice? Hermanos, que oren por mí. Y no lo dice una vez tras vez, tras vez, tras vez. La gran pregunta es esta: si Pablo necesitaba oraciones, ¿los predicadores de hoy necesitaremos oraciones? 1000 veces más, porque no le llegamos a Pablo a los talones, ¿no? Hermanos, tenemos que orar por los predicadores, pastores, misioneros, evangelistas, conocidos y desconocidos. Conocidos, los que usted ha visto, los que ha conocido en otras iglesias, los que han visitado por aquí, orar por ellos. Y desconocidos también, porque usted puede orar así. Supongamos que usted no conoce a nadie, ningún predicador en Argentina, pero usted puede decir así: Dios,
Yo no conozco ningún pastor, evangelista, predicador en Argentina, pero seguramente que tienes allí siervos tuyos que están predicando la palabra. Te pido por ellos. Que hoy día tú los uses con poder, que a través de ellos tu palabra corra y sea glorificada, que les abras puertas para la palabra, que puedan ser instrumentos para la salvación de muchas almas el día de hoy. Y aunque no los conoció, ¿qué hizo? Ya oró por ellos. ¿Conoce algún predicador en Checoslovaquia? Ni yo conozco, pero debe haber. Alguien estará allí, un hijo o una hija de Dios allí. Y podemos orar. Ahora, mire la palabra de Romanos 15:30, es una palabra muy interesante. ¿Qué dice Pablo en Romanos 15:30? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, os ruego que me ayudéis. Que me ayudéis. Entonces los hermanos de Roma están leyendo la carta y dicen, ¿ayudar a Pablo? Pero si Pablo está lejísimo, ¿cómo le vamos a ayudar? Y aquí dice cómo le van a ayudar. ¿Cómo? Con la oración. La palabra ayudar, hermanos, es una palabra que en el original significa luchar fervientemente con. Luchar con. Contender con. O sea, cuando usted ora por el pastor Benjamín Ramírez, aunque usted no está en Honduras, usted está luchando con él en la obra que Dios le está mandando a hacer allá. Usted de repente nunca va a pisar Suiza, no sé, el próximo año se está planeando un viaje misionero, pero de repente usted no puede ir y nunca va a pisar Suiza. Pero si usted esta noche comienza a orar por el pastor Kevo y que Dios le use poderosamente ahí en Suiza y en Alemania donde está ministrando, ¿qué está haciendo usted? Está luchando con él, codo a codo, hombro a hombro. Mire 2 Corintios 1:11. 2 Corintios 1:11. Igualito, aquí es otra palabra en el original que significa trabajar con, cooperar con, ser un colaborador. Mire 2 Corintios 1:11. Dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo cooperamos? Ahí dice con qué. Con la oración. Hermanos, la oración no son palabras al aire, no son palabras al viento. La oración es acción. Por eso yo le quiero cambiar de nombre y decir oración. No oración, sino oración. Porque cuando oramos por un predicador, un pastor, un misionero, ¿qué estamos haciendo? Luchando con él. Usted ora por el pastor Piscoya, usted no puede salir a visitar con él, no puede salir a evangelizar con él, usted tiene trabajo, tiene otras responsabilidades, pero si usted ora, usted está luchando con él en la labor espiritual que él va desarrollando día a día. Y yo me imagino, hermanos, el tribunal de Cristo. Usted sabe que después que Cristo viene y arrebata su iglesia, todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensas, de galardones, de premios por la fidelidad de cada uno. Entonces yo me imagino ahí al Señor, ¿no? Y dice, muy bien, vamos a llamar, o un ángel de repente dice, bueno, que venga el pastor Mauricio Pérez. Y entonces viene el pastor Mauricio Pérez. Y Cristo le dice, mira, yo tengo todas estas recompensas aquí por la labor que tú has desarrollado ahí en Guatemala y en otros lugares donde yo te usé, pero no todo es para ti. También quiero invitar a los hermanos de la iglesia Manantial y comienza a llamar a varios. Y algunos están sorprendidos. ¿Por qué me llama a mí? ¿Y sabe por qué el Señor le va a llamar? ¿Por qué? Porque usted oró con él, oró por él, trabajó con él, entonces no es justo que él solo se lleve la recompensa. Y el Señor, que es justo, nos va a recompensar a todos los que hemos tenido parte en la labor, en el ministerio de ese hombre de Dios. Y hermanos, usted va a tener fruto, va a tener coronas, va a tener bendiciones de almas que se hayan salvado en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, en Japón, en cualquier parte del mundo, si tan solamente usted hace ¿qué? Ora y coopera, lucha, trabaja arduamente con los siervos de Dios que están en esos lugares. Hermanos, ¿se puede cumplir la gran comisión? Sí.
Recuerde, Dios no nos pide cosas imposibles. Dios dice, yo quiero que tú hagas discípulos en todas las naciones. Toma la oración. Yo quiero que tú trabajes en todo el mundo. Toma la oración. Ahora, ¿quién de nosotros tiene excusa para decir, es que yo no tenía pasaje para ir a Polonia y por eso yo nunca oré, nunca trabajé, no hice nada por Polonia? ¿Quién va a tener excusa para decir, yo no cumplí la gran comisión en Polonia porque no pude? Nadie. Porque de que podemos, podemos. ¿Quién no puede orar? Pero todo está, hermanos, en que nosotros nos decidamos obedecer el mandato del Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Número 1, orando por la salvación de todos. Número 2, orando por todos los predicadores, siervos de Dios que están dispersos en todas partes del mundo. Número 3, otro motivo que debemos orar, hermanos, Mateo 9:37, versículo muy conocido. Mateo 9:37. Muy conocido, pero muy poco obedecido. Vamos a leer desde el verso 37. Mateo 9:37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, cuando Cristo dijo esto, los estadísticos calculan que en el mundo existían 500 millones de habitantes. Y habiendo 500 millones de habitantes y como 500 creyentes, Cristo dice: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero hoy en día, hermanos, ¿cuánta población hay en el mundo? Ya estamos llegando a los 7.500 millones de habitantes. 7.500 millones de habitantes. Y un hermano dice: ahora esto ya no debemos leerlo, la mies es mucha y los obreros pocos. Ahora debemos leerlo, la mies es muchísima y los obreros poquísimos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no estamos rogando al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. O cuando pedimos, no rogamos, pedimos nomás, porque rogar, hermanos, es algo más intenso, ¿verdad? Rogar es ya una súplica ferviente, una entrega total a la oración. Pero nosotros no llegamos a eso. Pedimos nomás por cumplir: Señor, envía obreros a la mies. Cuando oramos así, nuestro pensamiento está: pero no me envíes a mí. Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero yo no, Señor. No, yo tengo otros planes. O envía, Señor, obreros a la mies, pero a mis hijos no. Yo quiero que ellos tengan una carrera, sean profesionales, ganen su dinero, un estatus. La clásica de algunos padres: que logren lo que yo no logré, que puedan alcanzar lo que yo no fui, ¿no? Y eso, aunque suene inocente y motivador, encierra, hermanos, una tremenda falta de obediencia a la gran comisión. Porque el Señor dice: tenemos que rogar: Señor, envía obreros a la mies. Y si el Señor te quiere enviar a ti, ¿qué vas a hacer? Y si el Señor quiere enviar a tu hijo, a tu hija. Hermanos, miren lo que pasó en el capítulo 10. En el capítulo 9, Cristo dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿A quiénes los mandó? Los mandó a los que estaban orando. Y eso puede pasar también hoy en día, hermanos, si nosotros de verdad oramos. Yo quedé muy impresionado en una iglesia pequeña, ahí en Perú. Yo prediqué y luego le dije a los hermanos: ¿y si Dios te llama a ti, qué vas a hacer? A ver, ponte de pie si crees que, si estás dispuesto a que si Dios te llama, tú irías. Y hasta un ancianito se puso de pie. Hermanos, hay personas, allá en un pueblo de la selva, hay un hermano que le dio parálisis. Entonces él cojea y camina con muletas. Y él se fue de misionero. Y los muchachos que están bien, ¿dónde están? Jugando fútbol, trabajando, haciendo cualquier cosa. Los que están bien. Y este hermanito lisiado, obedeciendo al Señor, y se fue a hacer la obra misionera por los ríos. Hermanos, necesitamos. Ana, ¿cuál de ellas? Ya. El pastor me hace recordar en esta chica de la selva, Ruth Alba, una señorita de 23, 24 años, que por una
una artritis juvenil, está postrada en silla de ruedas, pero ella está estudiando en el seminario, no se amilana ante nada, trabaja, se esfuerza, sirve. Ya los hermanos le han visto personalmente, y los hermanos de Iglesia Manantial han visto algunos videos, y ella dice: yo quiero servir al Señor. Está así, toda limitada, pero ella quiere servir al Señor. ¿Y los que están bien? ¿Dónde están? En otro planeta, en otro pensamiento, en otro mundo. Pero no debe ser así. Hermanos, para terminar este punto, solo quiero decirles esto. Por ejemplo, quiero agradecer a los hermanos y hermanas que trabajaron preparando el desayuno. Yo le llamo el desayuno a la primera comida del día. El almuerzo, la cena, ha estado excelente. Solamente que las tortillas estaban muy picantes, pero está bien. Para mí, ¿no? Que no tengo tanta costumbre. Hermanos, pero miren, cuando alguien empieza a cocinar, conforme va avanzando en la cocina, se va acercando el momento en que va a terminar su tarea, ¿no? Y llega un momento en que, terminó la tarea. También hermanos que trabajan en otras actividades, ustedes arrancan el día y conforme avanza su trabajo y avanzan las horas, llega el momento en que usted, terminé mi trabajo del día. Si usted tiene que hacer un recorrido, ¿no? Conforme avanza el recorrido, se va acercando a la meta. En todo trabajo es así, pero en la obra de Dios no es así. ¿Sabe por qué no? Porque según la Oficina de Censos de Estados Unidos, cada minuto nacen en el mundo 251 personas. Cada minuto nacen en el mundo 251 personas. ¿Qué significa? Cada minuto que pasa nuestra tarea aumenta. Usted se alegra porque esta semana uno recibió a Cristo, sí, pero nacieron cientos de miles de personas que ahora necesitan ser evangelizadas. Cada minuto que pasa, nuestra labor aumenta. Lo que no aumentan son los obreros. ¿De dónde van a salir los obreros, hermanos? ¿De las universidades? ¿De las cantinas? ¿De las fábricas? ¿De dónde van a salir los obreros? De la Iglesia Manantial. De acá. Así que cuando decimos falta obreros, no diga sí, pues falta obreros. No esté mirando. Hay algunos hermanos que también oran y dicen: heme aquí, envíalo a él. No. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, ahora vamos a ver otro elemento que debe estar presente en nuestra estrategia misionera. Y este elemento, este ingrediente sí nos va a costar. Esto sí nos va a costar. La oración no nos cuesta nada. No tiene que recargar, no tiene que inscribirse con un plan, no tiene que pagar una mensualidad, solamente orar. Pero esto sí nos va a costar. Vamos a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. Usted conoce muy bien aquí el caso de los hermanos de Macedonia. Y el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta a los corintios para animarles a que ellos también sean generosos. Pablo, hermanos, ¿habrá cometido algunos errores, Pablo? Sí. Seguramente que sí. Uno de los errores que yo creo que él cometió, y lo menciona él aquí en 2 Corintios, es que no les enseñó a los hermanos de Corinto a qué. No les enseñó a dar. Mientras estuvo en Corinto, él fue sostenido por otras iglesias y como él tenía lo suficiente, entonces no les enseñó a dar. Y luego tuvo que mandar a Tito para que les enseñe a dar. Y luego tiene que escribir esta carta para motivarles a dar. Y él dice: bueno, yo pequé, fallé, no les enseñé a dar, ¿no? Entonces, los que somos pastores, los que somos predicadores, ministros, sabemos que desde temprano tenemos que enseñar a los hermanos a qué, a dar. Porque tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios, ¿no? Todo lo que Cristo nos ha ordenado. Bueno, entonces miren lo que pasa aquí en 2 Corintios capítulo 8. Dice Pablo: asimismo, hermanos de Corinto, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2. ¿Cuál era la situación que estaba, la circunstancia que estaba atravesando la iglesia de Macedonia? En el verso 2. Estaban en tribulación. ¿De qué tamaño? Grande prueba de tribulación. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Y cuál era su condición social? No pobreza, profunda pobreza. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Lo que está pasando, hermanos, es esto. Pablo está recogiendo ofrendas de las iglesias para los hermanos de Judea, y cuando llega a Macedonia se encuentra dos problemas. Uno, que los hermanos estaban pasando, ¿qué tipo de tribulación? Grande prueba de tribulación. Número dos, que su condición social había decaído y ellos estaban viviendo ¿en qué? En profunda pobreza. En términos modernos se llama ahora pobreza extrema. Pobreza extrema. ¿Ya? Entonces Pablo llega a la conclusión y dice, estos hermanos no pueden dar. No pueden dar. Es más, creo que después termina esta campaña y comienza otra campaña recogiendo fondos para ellos, porque están mal, graves, no pueden dar. Y cuando le dijo a los hermanos que no podían dar, dice que los hermanos le empezaron a rogar que les permitan dar. Y Pablo decía, no, ustedes no pueden. Y ellos decían, Pablo, pero nosotros sí queremos. No, que sí, que no, sí, Pablo. Ya bueno, pues den. Pablo acepta que den, pero Pablo calcula y dice, estos pobres, infrapobres, ¿cuánto darán? Ya pues, si dan $5 es mucho, no creo que ni lleguen ni a $5, ¿no? Los hermanos dan, y cuando Pablo abre la bolsita de la ofrenda, verso 5, ¿qué dice? Y no como lo esperábamos. Se sorprende de la generosidad de los macedonios. Entonces Pablo empieza a pensar, ¿en qué fallé? ¿Qué me faltó? ¿Qué elemento no tuve en cuenta? Yo analicé bien su condición socioeconómica, conversé con ellos, me enteré de la grande prueba de tribulación que estaban pasando. Entonces, ¿qué elemento me olvidé en mi análisis? Y él descubre de qué se olvidó, hermanos, y en el verso 1, él pone el elemento que se olvidó. ¿De qué se había olvidado? Verso 1. De la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, claro, me olvidé de la gracia de Dios, porque cuando la gracia de Dios obra en una persona, transforma sus tribulaciones en gozo. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así, sospecho que sí, que usted ha pasado un grave problema, pero lo ha pasado en paz, ha tenido tranquilidad, ha tenido confianza, y la gente que sabía su problema se sorprendía. ¿Y este? ¿Y esta? Pero si yo sé que está pasando esto, y como si nada. ¿Qué es eso? No, es que somos fuertes. No, ¿qué es? La gracia de Dios. Y de repente usted está un poco en duda. Usted dice, no, pero la gracia, pastor, no obra solo en la salvación. Bueno, vamos a mirar entonces un versículo en Tito. Tito capítulo 2, verso 11. Todos sabemos que la gracia de Dios obra para nuestra salvación, pero lo malo es que pensamos que eso es todo. No, no es todo, hermanos. Mire por favor conmigo Tito 2.11. Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Y ahí no termina. Mire el verso 12, ¿qué dice? Enseñándonos. La gracia de Dios, después que me salva, quiere seguir obrando en mi vida. ¿Y qué quiere hacer? Quiere enseñarme. ¿Qué más dice el verso 12? Enseñándonos ¿a qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia de Dios quiere que nosotros vivamos en este siglo como sobria, justa, piadosamente, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. O sea, hermanos, nosotros decimos, gracia de Dios, sálvame, y ahí nomás. Pero la gracia de Dios no solamente quiere salvarnos, también quiere enseñarnos a qué, a dejar pecados, a dejar impiedad, a dejar deseos mundanos y ahora vivir una vida sobria, justa y piadosa. Entonces la pregunta es esta: si la gracia de Dios, según el versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿por qué todos los hombres no se salvan? ¿Qué cree usted? Porque acá dice, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Entonces, ¿por qué todos no se salvan? Porque es como cuando empieza a llover. Si usted está en la calle y empieza a llover, ¿qué hace? Saca su paraguas o busca un lugar donde protegerse.
correcto, usted no se quiere mojar en la calle. Así es la gracia de Dios. Cuando el hombre empieza a sentir las gotas de la gracia de Dios, la gran mayoría que hace, saca su paraguas o se va a un lugar, se escapa, porque rechaza ¿qué? La gracia de Dios. Y no se salvan, no porque Dios no les quiera salvar, no se salvan porque ellos están rechazando la gracia salvadora de Dios. Ahora, si la gracia de Dios después que nos salva, nos quiere transformar, ¿por qué muchos creyentes todavía viven mundanamente? ¿Por qué no han renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos? Porque no están dejando obrar en su vida la gracia de Dios. ¿Y por qué algunos hermanos son tacaños, son duros? Dice, en Perú decimos, tienen mano de trapecista, ¿no? Allí, para que puedan dar algo, hay que darles con un combo, un martillo en el codo, ¿no? Para que por lo menos un poquito se haga la mano. ¿Por qué, hermanos? Porque no dejan obrar en su vida a la gracia de Dios. Vamos a regresar a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. Verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros, ¿qué cosa? Esta obra de gracia. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en ¿qué? En esta gracia. Hermano, hermana, dar es un fruto de la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando yo solamente miro mis bolsillos, cuando yo solamente miro mi chequera, cuando yo solamente miro mi calculadora, no voy a dar. Pero cuando yo dejo que la gracia de Dios obre en mi vida, voy a ser generoso con Dios. Voy a dejar esos pensamientos, no, pero si doy me va a faltar. No, pero necesito. No. Deje que la gracia de Dios obre en usted. Regresamos al versículo 2, mire 8:2. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. O sea, la gracia convirtió su tribulación en gozo. Y yo les estaba haciendo pensar a ustedes, seguramente ha habido momentos difíciles en sus vidas que ustedes los han pasado bien, los han pasado tranquilos, los han pasado felices por la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá. Ahí estábamos nosotros, la velaron 2 noches. Y ahí estábamos nosotros la segunda noche atendiendo a los hermanos de la iglesia, los familiares, y estábamos tranquilos porque mi mamá fue creyente, es creyente, y al morir ella partió a la presencia de Dios. Como dijo Pablo, ahora ella estaba muchísimo mejor, ¿no? Estábamos tranquilos, y después nos enteramos que personas incrédulas y aún familiares incrédulos se codeaban y decían, oye, parece que estos no la han querido su mamá porque mira, no lloran. O sea, ¿cómo querían vernos? Destrozados en el piso, etcétera, ¿no? Y como nos veían tranquilos, ¿qué pensaban? Que no le hemos querido. Hermanos, hicimos lo imposible. En esos años mandamos a traer medicinas de aquí, de Estados Unidos. El hermano Juan Cipio nos ayudó en la compra y todo eso, porque decían que eso era algo que no la iba a sanar, pero le iba a dar una mejor calidad de vida. Hicimos lo imposible, la queríamos, pero ya fue la voluntad de Dios que se vaya. Estábamos tranquilos, eso es lo que Dios quería. Pero no estábamos tranquilos porque somos fuertes, sino porque por la gracia de Dios. A una hermana de la iglesia se le fue el esposo con otra mujer, con su prima. Esta hermana se refugió en el Señor, iba a la casa, pasaba tiempo con mi esposa, leyendo la Biblia, orando, fortaleciéndose en el Señor. Y ella misma cuenta que sus familiares y vecinos que sabían del asunto la miraban y le decían, oye, a ti se te fue el marido y tú como si nada, ¿no? ¿Por qué estaba tan fuerte? ¿Por qué estaba tan tranquila? La gracia de Dios. La gracia de Dios transforma nuestras grandes pruebas de tribulación ¿en qué? En gozo. Y la gracia de Dios, hermanos, verso 2, transforma nuestra pobreza en abundantes riquezas ¿de qué? De su generosidad. Si usted, siendo creyente, hijo o hija de Dios, no es generoso con Dios, es porque usted no está dejando la gracia de Dios obrar en su vida. No hay otra explicación.
porque dar es un fruto de la gracia de Dios. Vamos a ver otra característica del dar, ¿no? Y yo creo que ahí nos quedamos porque algunos me están diciendo amén, pastor, amén, amén. Estoy de acuerdo con usted. Qué bueno. Ok. Verso 4, hermanos. Dar, ¿qué cosa es para usted? Una obligación, un mandato, una responsabilidad, una carga pesada. ¿Qué cosa es dar para usted? ¿Un deber? Para los macedonios, ¿qué cosa era dar? Ahí dice el verso 4, ¿qué cosa era dar? Para ellos era un privilegio. Hermanos, por eso rogaron. ¿Cuántas veces rogaron? Verso 4. ¿Cuántas veces rogaron? Muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, si Pablo no les dejaba dar, en la mente de ellos estaban perdiéndose ¿qué? Un privilegio. Pablo, no nos puedes quitar este privilegio de dar, Pablo, te queremos dar. No, ustedes también necesitan, ustedes están pobres, ustedes no pueden. Pablo, pero nos estás quitando un privilegio. Por favor, dan, permítenos dar, déjanos dar. Hermanos, yo no sé cuántas veces rogaron. Pablo perdió la cuenta y por eso solamente puso muchas. Si usted va a dar su ofrenda y el hermano, el diácono, la hermana, no sé, que está recogiendo la ofrenda, le dice, no, usted no dé, ¿usted qué hace? Qué bueno, gracias. Conste que yo quería dar, usted no me ha dejado. ¿No? O sea, esa sería nuestra reacción natural, ¿no? Si usted va a dar y el pastor le dice, no, hermana, usted no dé, qué felicidad, ¿no? Pero los macedonios no fueron así. Pablo, el gran apóstol Pablo le dice, no, ustedes no den. ¿Y qué hicieron ellos? Rogar. Pablo, queremos dar. Porque para ellos era un honor dar. Ahora, esto tiene una explicación, hermanos. Vamos a Salmo 50:12. Salmo 50:12. Esto tiene una razón. Mira lo que dice Salmo 50:12. Son las palabras de Dios. Dios está hablando aquí y Dios dice así: si yo tuviese hambre, ¿qué? No te lo diría. ¿Por qué? Entonces yo aprendo aquí, hermanos, que Dios no tiene hambre, ¿verdad? Dios no tiene hambre. Él habla aquí en modo subjuntivo, ¿no? Él dice si tuviese. Entonces, yo aprendo aquí que si Dios tuviese hambre, no va a esperar que mi hermano Tomás le cocine, ¿no? No va a esperar que mi esposa le prepare algo. Acá dice, si yo tuviera hambre, ¿qué? No te lo diría. ¿Por qué no? O sea, Dios no nos va a esperar a nosotros. Si Él tuviera hambre, ¿qué haría? Como debe ser el mundo y su plenitud, se va al bosque, se consigue un animal, por acá hay algunos venados, se lo cocina y se lo come. O sea, no nos va a estar esperando a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Así dice, ¿no? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Correcto? Vamos a cambiar un poquito. Si Dios necesitase dinero, nos va a pedir a nosotros. Él no necesita dinero. Pero si Él necesitase dinero, ¿qué haría? Póngase a pensar, ¿qué haría Dios si necesitara plata? ¿Qué haría? Como mío es el mundo y su plenitud, va una veta de oro que todavía nadie ha descubierto y se saca todo el oro que quiere. Se saca todos los diamantes que quiere y los procesa y ahí está. Nos va a estar esperando a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. ¿Se da cuenta? Entonces, si Dios no necesita, ¿para qué nos pide? Para darnos a nosotros ¿qué? El privilegio. ¿Se acuerdan la misión de Dios? Él empezó. ¿Podías llevarla adelante solo? Podía. ¿Para qué escogió a Israel? Para darles ese privilegio. No cumplieron el privilegio, ahora le dan el privilegio a la iglesia de participar de su misión. Dios no necesita plata, hermanos. ¿Pero por qué nos pide entonces?
darnos a nosotros ese honor. Y por eso, hermanos, cuando nosotros damos la ofrenda, yo sé que literalmente esto no pasa, espero que no pase, pero en el corazón, algunos hermanos dan así: ahí va mi ofrenda, yo sostengo la obra de Dios. Sin mí, sin mi ofrenda, la iglesia no camina, ahí va. Algunos hermanos no lo tiran, pero en su corazón ese es su pensamiento: yo sostengo la obra, yo lo sostengo al pastor. Hay hermanos que dicen eso, hermanos. Yo escuché un comentario en una iglesia donde decían así: pero eso de predicar, de discipular, eso no es trabajo del pastor, para eso le pagamos. Hay hermanos que piensan así. Hay otros que cuando pasan la ofrenda, o cuando llega el momento de dar la ofrenda, dan así como: ay, esto lo usaría para otra cosa, pero bueno, no me queda de otra, no me queda de otra. Y abren dedo por dedo. Y cuando sueltan, ven cómo cae ahí. Le duele, hermano. Fuertes, con tristeza, con dolor. ¿Cómo daban los macedonios? No daban con soberbia: yo sostengo a Dios, Dios depende de mí. No daban con soberbia. No daban tampoco con dolor de: ay, esto me serviría para comprarme unos zapatos, pero ¿qué se va a hacer? Pues no, ¿qué importa? No. Para ellos dar, ¿qué cosa era? Gozo, un privilegio. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando: ¿quién soy yo para darle al dueño de todo? ¿Quién soy yo para darle al creador de todo? ¿Quién soy yo? Amén. Hermanos, si hubiera un millonario aquí en la ciudad de Denver y usted le regala $1, ¿qué hace ese millonario con su dólar? Se lo tira por la cara. Él no necesita. Pero en cambio Dios, que es el dueño de todo, nos pide a nosotros que le demos, y lo que nosotros le damos, hermanos, a comparación de lo que Él tiene, ¿qué cosa es? No hay nada. ¿Pero Él acaso lo desprecia? Entonces los macedonios tenían ese pensamiento. Y a mí me sorprende que el varón conforme al corazón de Dios, David, vamos a 1 de Crónicas 29, también había entendido eso, hermanos. 1 de Crónicas 29. Y ahí sí ya vamos a terminar. Le aviso que yo termino 5 veces. Vamos. 1 de Crónicas 29:11. Hermanos, si usted suma, calcula, multiplica todo lo que David había preparado aquí, eran toneladas de oro, de plata, madera, piedras, una riqueza de valor incalculable, toneladas, ¿ya? Y David lo va a ofrendar a Dios. Esta es su oración cuando él todo lo que ha reunido en años y años se lo va a presentar a Dios. Y mire lo que dice a partir del verso 11. 1 de Crónicas 29:11. Dice: tuya eres, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Mira el 14. Porque, ¿qué dice? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Pues qué? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano. Esta pregunta de David me impacta, hermanos. Él es el rey, tiene riquezas, ha preparado toneladas de oro y plata y todo. Y él dice: ¿quién soy yo para darle al Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo? ¿Quién soy yo? Entonces, hermanos, esa visión la tenían los macedonios. Y para ellos dar no era nada de soberbia, nada de orgullo, nada de dolor, nada de tristeza, era un privilegio. Y yo de cuando en cuando les recuerdo eso a los hermanos en la iglesia: hermanos, ofrendar es un privilegio. Y tenemos que recordar: ¿quién soy yo para darle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero Señor, gracias porque me das el privilegio de participar de esta manera en el avance de tu visión, de tu obra, y para tu obra va, para tu obra.
Hermanos, nos quedamos ahí. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hablar. Pastor Víctor, por favor, pasa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Qué mensaje, gracias a Dios. Después de orar, por favor, les voy a pedir que tomen asiento. Ok, Señor y Padre, gracias. Queremos pedirte algo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos permita recordar este mensaje por el resto de nuestras vidas. Que lo llevemos bien, pero bien grabado en el corazón. Y que aprendamos la iglesia manantial a ser una iglesia generosa, no una iglesia mezquina. Que podamos disfrutar de ese privilegio que tú nos das, ese privilegio de servirte. Y Señor amado, que miremos, Señor, las necesidades de aquellos que en otras partes del mundo están perdiéndose. Que sigamos el consejo de tu palabra, bendito Dios, y que oremos por la salvación de todos los hombres, que oremos por las autoridades, que oremos por los obreros y que estemos listos a ser parte de ellos. Y Señor, que oremos por las finanzas, que sean, Señor, dedicadas a ti desde cada uno de nuestros hogares. Gracias, bendito Dios, te damos. Gracias por el pastor príncipe. Bendíganos, Señor, te lo rogamos. En el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén.